Buenas amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hacer un experimento social que ustedes me pidieron en las redes sociales, donde me voy a hacer pasar por vagabundo, como están viendo aquí, y voy a ir a una tienda a comprar unos tenis costosos, a ver cómo reaccionan los empleados y así. Así que vamos allá y vamos a ver cómo reaccionan. Primero, andé un poco por la plaza para evaluar cómo reaccionaría la gente y los empleados de limpieza. Las personas solo observaban mi condición de la manera más disimulada posible y los empleados, a pesar de cómo yo lucía, estaban más que dispuestos a mostrarme el camino hacia mi destino. Otros se alejaban lo más posible considerándome una amenaza, a pesar de que nunca di una señal de que indicara eso. Todo lo contrario, me mostré amable y simplemente saludaba como una persona promedio lo haría. Hubo algunos, como este señor, que incluso me detuvieron para preguntarme el estimado de lo que ganaba pidiendo en las calles. E incluso me ofrecieron un empleo. Yo tengo un trabajito aquí para ti. ¿Un trabajo? ¿De qué? Cambiar mi neumático que me piqué ahí en el parqueo. Ah, yo soy bueno con los neumáticos. Cambiando goma y vaina. Todo en un intento de ayudarme a mejorar mi calidad de vida. Después de esta conversación, pasé a lo que vine: valorar el trato de una tienda hacia un vagabundo. Saludos, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa, amigo? Estaba viendo estos tenis. Pero quiero uno como más deportivo. ¿Cómo cuál? ¿Cómo su tenis que tenés? Puede ser. No importa que tenga la mano sucia. No le pongas no. ¿Estos están hechos de qué material? Eso es piel de vaca, o sea, no es sintético, es piel verdadera. Ok. ¿Y cuánto cuestan estos tenis más o menos? Eso vale 4.900. ¿4.900? Sí. ¿Estos son más baratos o más? Sí, eso somos baratos. ¿Cuánto cuestan eso? Eso vale 2.900. 2.900. ¿Pero eso con impuesto incluido? Con los impuestos incluidos todo. Ok, o sea, te doy 2.900 y... Y te hago el zapato, ¿qué es el zapato de la medida? Ah, no son estos mismos entonces. No, se hace. A ustedes lo hacen. Sí. Y si yo quiero llevarme uno de esos, por ejemplo. Te lo puedes llevar, te sirven de aquí, pero si no, se van a hacer y que me lleve los zapatos. Ah, ok, por eso tienen los cordones y eso. Sí, el tipo de piel. El joven que limpiaba no paró de hojearme en todo el rato que estuve ahí. No sé si me juzgaba o simplemente observaba mis movimientos con temor a que ensuciara algo. Esto me hizo sentir incómodo y me dio la impresión de que le sorprendía ver a alguien como yo en aquel lugar. A pesar de todo, no dijo ni una palabra. Estos yo creo que me sirven. ¿Dónde sale el número de esto? Ahí, amigo. Pero si Acá arriba. te ensucia, bro. No, no pare. Ok, yo soy 10 y medio, pero Te lo puedes medir a ver si tú quieres. full. Sí, sí. Esto me puedo sentar aquí, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Ok. Porque yo soy 10 y medio, pero si estos son 10, a veces corren grandes todo. Sí, sí. Tú, bueno, no importa que mi media tenga. No, no, no. Me puedo entrar con eso si tú quieres. Me puedo entrar con eso si tú quieres. Ah, gracias, bro. En el caso del vendedor, me atendió todo el tiempo como un cliente ordinario, siempre tratando de ofrecerme el producto que mejor se adaptara a mis necesidades, dándome las informaciones solicitadas y el mejor trato para que me sintiera cómodo. Esto de parte del vendedor lo veo muy bien, me sentí muy bien. ¿Y si se ensucian, por ejemplo? ¿Se limpian fácil? Sí, depende también, o sea, la azul clara no se limpia de que tan fácil así. ¿Tú tienes el otro de esto para yo? Para medir hasta dónde llegaba la paciencia del vendedor, repetidas veces le pregunté si no importaba que estuviera sucio a la hora de yo tocar los zapatos o medírmelo. Pero él siempre me afirmaba en cada ocasión que no era algo de qué preocuparse, ignorando la posibilidad de que mis manos manchadas podrían ensuciar el artículo. Y esto yo lo veo muy humano de su parte, ya que yo tenga las manos sucias no me debe impedir yo tocar un artículo, porque al final yo sería un cliente para él. Loco, ¿y no hacen descuento aquí? No, pero se te puede hacer, ¿verdad? Se te hacen de cuenta. Pero, ¿qué por ciento más o menos? Un 30, te puedo dar. Un 30. ¿Pero están en oferta o siempre están así? No, no, no. Eso es de cuánto
Oh, pero está bien eso. Y si yo compro varias cosas al mismo tiempo, ¿no hacen más de cuento? No. Nada más un 30, aunque compre varias cosas. Los clientes que entraron no tardaron en mirarme de arriba a abajo y burlarse de mi apariencia. Los escuché murmurar cosas todo el tiempo que estuvieron allí, pero no pude descifrar lo que decían exactamente. A juzgar por sus miradas y sonrisas, no creo que haya sido algo muy bueno de mí. ¿Cuánto que vale? ¿Excusa? 4.900. Y con el 30, yo no sé sumar. Salen como en 3.800. 3.900. 3.200. Me gusta mucho esto. Así bien. Si tú quieres puedes atenderlo a ellos mientras tanto. Ah, ok. En este preciso momento me di cuenta de que el vendedor se rió con los clientes. Él se empezó a reír. No me dio una sensación de burla, pero creo que la verdadera razón por la que él se reía era porque él creía que con tantas preguntas que yo le hacía, solo buscaba marearlo para al final salir de la tienda con las manos vacías. Y yo puedo, por ejemplo, llevarme este y este personalizarlo y buscarlo más para adelante. Sí. Y viceversa. También. Ey, estas botas me gustaron. ¿Estas son más baratas? No, igual también, 4.900. ¿Todo vale 4.900? Lo tengo, o sea, lo que tienen esa suela de abajo, por ejemplo, esa suela, lo que tienen esa suela también, 4.900. ¿Y esos son los más caros que tú tienes? Sí, lo tengo esa más cara. Ya, esos son los que más me gustan. Yo quisiera llevarme dos, ¿verdad? Pero no sé, no estoy convencido de que si llevarme dos. Aquí volví a aplicar mi método. Le hacía muchas preguntas y cambiaba de opinión constantemente para poner a prueba su paciencia. Pensé que en algún momento se daría por vencido y me preguntaría directamente si yo iba a comprar algo o no. También múltiples veces le pedí descuento para ver cómo reaccionaba. Lo noté ligeramente nervioso cuando estábamos juntos a los cinturones. Asumo que era porque, como él decía, el lugar no ofrece rebajas, pero por lo menos hacía un esfuerzo para que me saliera más barato. Te salen 7.060 pesos. 7.060. 7.060. 60 pesos, ¿no era 4.900? No, pero Ah, los dos. con el descuento, supongo que. Ya. Yo di que no sé matemáticas, pero a mí no me engañan fácil. ¿Dónde yo hago? Me voy a llevar esto y el otro entonces lo voy a mandar a personalizar. ¿Está bien? Sí, se puede. No hay problema. Sí, se puede. ¿Seguro? Sí, se puede, tranquilo. Hiciste la cara como que no se puede. No, gracias. Entonces, ¿te pago aquí mismo? ¿El pago se puede...? No, tú puedes pagar aquí mismo. ¿Cuánto era? Eran 7.060. 7.060. Sí. 60. Ven que yo no sé contar esta vaina bien. Saqué primero las monedas para que él pensara que iba a hacer la compra completa con ellas y para que él pensara que iba a tener que contar cada peso, pero no noté ninguna reacción de disgusto de su parte. 7.000. Son toditas iguales, no sé cuál. Sí, ¿Cuánto? 2.000. Ahí hay 3. Ahí hay 4. Acá hay 4. 5. 6 y 7. 7. Todo eso. Sí. No me quedo con esto. Nada más te queda con eso. Esto es 1.000, supongo, ¿verdad? ¿Me puedo regalar una funda para llevarme esto? No llevármelo en la mano. No tengo funda, pero te pongo una cajita para que te lleven esto, ¿sabes? Ah, mejor todavía una cajita. Sí se ve como que compré más. Claro. Hago más bulto. Está muy linda la tienda, ¿viste? Gracias, Manuel. Sabes que estamos a joder aquí. ¿Tú eres el dueño? No, yo soy vendedor. Ok. Los dueños son de Santiago. Ven acá, tú eres Santiago. Ahí cabe nítido. ¿Y ustedes siempre aceptan gente así? Sí, nosotros no tenemos. Realmente elegí esta tienda porque a simple vista se veía muy costosa, porque está muy bonita, y pensé que por ello me tratarían con arrogancia, pero fue todo lo contrario. Me sorprendieron con su trato, no hubo rechazo ni prejuicios. No sé si atribuirle esto a la capacitación del personal de la tienda o a la educación recibida del individuo, pero es una actitud digna de admirar. Este vendedor me trató excelente. Espero que esto sirva de ejemplo a seguir y que con ello la gente se dé cuenta de que, como dice el dicho, mala y engañosa ciencia es juzgar por las apariencias. El hecho de que ande sucio
sucio venga de la calle no quiere decir que sea una persona con malas intenciones ni que sea un ladrón. Así que procuremos no hacer juicios de valor y tratar a los demás como queremos ser tratados. Y eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este experimento, denle like, suscríbanse si quieren ver más experimentos, coméntenme ahí abajo qué video quieren que hagamos y compártelo. Nos vemos en la próxima.